Grisel acogerá este sábado una reunión de la Asociación de Amigos de los Castillos de Aragón. Esta fortaleza palaciega data del siglo XIV y es uno de los castillos góticos mejor conservados de la provincia de Zaragoza. Destaca por su torreón del homenaje o la doble muralla perimetral. El castillo de Grisel es uno de los castillos góticos más importantes de la provincia de Zaragoza, ¿no? Por el estado de conservación y también pues la rehabilitación. Es un castillo gótico, en sillería, siglo XIV, que ha conservado la capilla, que ha conservado elementos defensivos tan importantes como el matacán, como el torreón del homenaje, como el aljibe y sobre todo la doble línea de muralla y los dos patios con el que cuenta la fortaleza. El torreón del homenaje es posiblemente siglo XI, siglo XII, un poco como todos los torreones que había pues en el Valle del Keiles, también del Huecha, ¿no? de esta zona que ha defendido siempre Aragón y que, bueno, hay siempre todos los pueblos han tenido castillo, algunos lo han conservado, otros no, otros han rehabilitado, pero yo creo que es importante poner en valor los castillos del Moncayo. Desde este castillo podía y puede divisarse Tarazona, a cuyo cabildo catedralicio pertenecía el castillo. Grisel ha llegado hasta nuestros días porque pertenecía al cabildo de la catedral de Tarazona, si no seguramente se hubiera perdido, ¿no? En la amortización lo compraron manos privadas, pero hasta entonces siempre perteneció a la iglesia. Desde aquí pues se domina muy bien Tarazona, aquí estamos a 625 metros de altitud, se domina Tarazona, tiene contacto con otros castillos como la zona de Santa Cruz, se domina ya la parte de Navarra y estamos a los pies de la Diezma, ¿no? En la Diezma habría otra torre que completaba el sistema defensivo de Grisel, junto también con Samangos, que había otra fortificación, así que estamos en un conjunto que apoyaba a Tarazona en la defensa de la frontera. Y la clave es que tiene un segundo patio porque perteneció al cabildo. El cabildo, pues el patio de armas no lo utilizaba tanto y se construyó un segundo patio pues más para el recreo y su ocio. El de Grisel va a ser además el primer castillo de la comarca que se convierta en un hotel con encanto. Con 6 habitaciones, con una decoración pues acorde un poco al castillo, ¿no? Hay que tener en cuenta que es algo muy especial, ¿no? Poder dormir en un castillo y toda la ambientación pues es un poco medieval o de época y cada habitación es diferente, con una temática diferente y sobre todo con muchos espacios comunes, ¿no? Porque hay 2 salones, hay 2 patios, hay capilla, hay terrazas, hay solarium. La idea es un poco que aparte de disfrutar de las habitaciones se disfrute del castillo, ¿no? Que yo creo que es lo realmente singular y característico. Y aquí siempre se han hecho pues exposiciones de fotografía, conciertos, recitales de poesía. Hoy estamos visitándolo con una ruta fotográfica. La idea es que por un lado pues sí sea hospedaje, pero sobre todo también queremos que sea un motor cultural de Grisel, que la gente venga a Grisel, que está el castillo, está el Pozo de los Aines, está la piscina climatizada, está la Diezma como mirador. Hay mucho que visitar en Grisel y estamos muy cerquita de Tarazona, estamos a 3 kilómetros, estamos al lado. Pero en la comarca de Tarazona y el Moncayo hubo castillos en todos los municipios. El de Trasmoz puede que sea el más imponente y famoso. Su función era militar y todavía se conservan restos del siglo XII. Que es un tipo de castillo totalmente diferente al de Grisel. Este es un castillo, una gran fortaleza militar que servía para reagrupar tropas cuando había que defender la frontera. Es quizás el castillo más importante de la frontera, ¿no? Tenemos núcleos urbanos más importantes como Tarazona, pero a la hora de defender la frontera, sin duda alguna, Trasmoz desde mucho tiempo atrás, porque el origen del castillo puede ser islámico o incluso, bueno, podría ser incluso anterior, vamos a dejarlo ahí en el aire, y es un castillo muy importante. Tenemos restos de diferentes épocas, ¿no? Tenemos del siglo XII, del XIII, del XIV, el castillo fue creciendo, ¿no? La torre principal, el torreón, es la parte más antigua del castillo, alrededor de ella hay un pequeño recinto que se ve perfectamente cuando se visita, que también es del XII, y luego tenemos ya la gran ampliación que se hace en el XIII y que se recrece en el XIV, en la Guerra de los Dos Pedros, y que hacen que vaya creciendo en importancia el castillo por su ubicación, ¿no? Yo creo que todos los que han pasado cerca de Trasmoz, lo primero que impacta es pues dónde está situado y la fotografía tan bonita que tiene. Desde este castillo se podían divisar otras fortalezas y torres vigía del entorno, incluidas las que hubo en las Peñas de Herrera. Sí, se ve perfectamente los restos que quedan del castillo de Vera, podemos llegar a ver Monasterio de Veruela, enlazamos ya visualmente a través de una serie de atalayas, enlazamos con Tarazona en la Diezma, nos faltaría una atalaya, pasado Vera nos faltaría otra atalaya hacia la zona del Huecha, y por lo tanto este era un foco que controlaba una ruta medieval que enlazaba hasta casi ya Calatayud, y era un paso muy, muy importante y que había que vigilar a toda costa. Las Peñas de Herrera desde luego enlazan visualmente con todos los castillos, ¿no? Por eso era importante que hubiera allí siempre un destacamento. En invierno tenía que ser muy duro, está claro, pero bueno, se solía guerrear en verano, por lo tanto las Peñas de Herrera siempre son el foco que enlaza todos los castillos del Moncayo.
Zueco, que es autor de un libro que recopila rutas por todos los castillos de Aragón, destaca del de Trasmoz no solo su historia, sino también las historias surgidas en torno a él. La brujería, todo lo que bien recogido Becker, lo que se ha ido fomentando, yo creo que esas historias son muy importantes, pero sin perder de perspectiva lo importante que históricamente, que a la hora de fue un castillo que se prestó a Navarra, era una moneda de préstamo precisamente por lo codiciado que era, ¿no?, en la defensa de la frontera entre los diferentes reinos, y podemos ver muy bien cómo van evolucionando los castillos en Trasmoz, porque como tenemos diferentes épocas, pues podemos ver cómo era un castillo del 12, cómo se amplía en el 13, cómo se recrece en el 14. Hay, por ejemplo, muchas bolas de catapulta de unos tamaños muy considerables que pues tenemos que imaginarnos, ¿no?, lanzadas esas bolas contra los muros de Trasmoz, y cómo a Trasmoz aguantaban esos impactos, ¿no? Y todavía se pueden ver esos impactos reflejados en las murallas. Mitos y leyendas que perduran en la actualidad a pesar del inexorable transcurrir del tiempo.